Conceptos de lingüística por Jonathan Parda. Lingüística. Para iniciar con esta representación gráfica de lo que son mis conceptos adquiridos en este semestre, es importante hablar de la definición de lingüística. La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. Uno de sus principales autores en la actualidad es Teun van Dijk, quien es un lingüista originario de los Países Bajos. Actualmente es profesor de la Universidad de Ámsterdam. Es un contradictor de Chomsky. Se opone a ciertas teorías, hablando un poco del análisis del discurso, y es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso, donde se analizan las estructuras en cada uno de los entornos sociales de los diferentes individuos. Acá nos encontramos con un cuadro que nos habla acerca de cómo el ser humano va adquiriendo el lenguaje a través del tiempo, algunas teorías y algunos enunciados de los autores principales de las teorías, donde nos habla acerca de la innatez del ser humano y cómo se va adquiriendo el lenguaje a través de los conocimientos que se imparten en los entornos sociales. La prelingüística, que va de los 0 a los 8 meses, es como la primera etapa del ser humano. Luego comienzan a adquirirse los conocimientos, se llega a la lingüística de 2 a 5 años y la postlingüística, que es después de los 5 años en adelante. Algunas de las teorías más relevantes que nombramos acá son las teorías nativas de Chomsky, Humboldt y Vygotsky, las teorías ambientalistas de Saussure y las cognitivas de Bruning, que pues son como los autores más destacados que he encontrado. Es importante siempre recalcar que como tal el tema del lenguaje se va adquiriendo a raíz de los entornos sociales y se va aprendiendo de lo que se enseña desde muy pequeño, el grupo familiar, el entorno familiar de uno. En este cuadro ya encontramos un poco más acerca de lo que es la lingüística, hablando más en torno hacia el discurso comunidad lingüística, como dice en el centro. Encontramos que este comprende diferentes procesos de construcción, como lo son el semántico, sintáctico, pragmático. Es lo que indica que el desarrollo se da bajo el parámetro de las diferentes dimensiones y existen grandes estructuras que montan el discurso para realizar su respectivo análisis, y luego un análisis crítico, que es el que es un poco más conciso y el que va un poco más a detallar la información, que es el que nos habla Teun van Dijk, y las corrientes clásicas, por llamarlas así, como Noam Chomsky y Saussure, que son tal vez los autores más fuertes del entorno de la lingüística. En la parte de las perspectivas teóricas nos encontramos con este cuadro donde comparamos acerca un poco las teorías impuestas por Teun van Dijk en la actualidad, por Noam Chomsky, por Ferdinand de Saussure. Importante hablar acerca de los términos que se manejan y de las oposiciones que encontramos. Van Dijk nos habló acerca del aprendizaje de la lengua, la cual es la concepción del lenguaje, y se va fortaleciendo con los nuevos aportes de doctrinas innovadoras que ayudan al mejor desarrollo de esta misma. Por su parte, Chomsky nos explica acerca de la intuición adquirida desde la infancia y la implicidad del conocimiento que hay en la lengua de cada ser, desde que somos muy pequeños, y aquí pues en el cuadro encontramos como tal varios de los puntos que nos explican estos tres autores. Aquí seguimos hablando un poco acerca de lo que es la lingüística, más, un poco más de lo que se hablaba antes, ¿no? De los entornos sociales y bueno, la imagen nos refleja un poco acerca de lo que es la lingüística en el mundo. Eh, Encontramos diversidad de idiomas, diversidad de culturas, y cada una va encontrando su forma de comunicarse. Dentro de la lingüística encontramos una rama que es la sociolingüística, que es como tal la relación entre la sociedad y el lenguaje.
es cómo se conforman y cómo comienzan como a estructurarse, ¿sí? Con el ámbito de la adquisición del mismo. Es una disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. Cómo utilizamos la forma para hablar, cómo nos expresamos, cómo vamos a entender nuestro punto de opinión a un conjunto de personas. Esta se ocupa de la lengua como un sistema de signos en un contexto social. Y así es como se ve como tal el lenguaje, como un conjunto de signos. Se distingue la sociología del lenguaje en que esta última examina el modo en el que la lengua influye en la sociedad. Entonces es algo más que va como tal al punto, que comienza a estudiar un poco más acerca de lo que es el lenguaje. Eso es la sociolingüística. El análisis del discurso es una disciplina que estudia el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. El discurso es la forma de interactuar de los seres humanos, va incorporando el contexto a una producción de recepción del texto, es la dimensión social del texto, básicamente. En el análisis crítico del discurso, que es el que fue fundado por Theon Bandich, podemos encontrar que es uno de los desarrollos del análisis del discurso que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. ¿Por qué? Porque los analistas reconocen abiertamente el compromiso social y político de este discurso, que realmente se enfoca o se muestra en una posición que cuestiona un poco más la realidad que nos rodea, tomando en cuenta, ¿sí?, los principales problemas que tenemos en la sociedad actualmente. Por eso ha tomado mucho auge el tema del análisis crítico del discurso, pero se va mostrando un error constantemente interpretativo al momento del estudio de los signos, que es lo que ha fallado en el análisis crítico del discurso, y generando mucha discusión eh, por medio de la lingüística, porque se está saliendo un poco de lo que se ha planteado desde un principio. Varía mucho los significados y entonces es por eso que puede ser malinterpretado en muchas ocasiones. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con las nuevas corrientes y los nuevos autores como el señor Theo Bandich. Ya para concluir, me parece importante hablar un poco acerca de lo que se intentó hacer con esta exposición, hablar un poco de lo tratado en el semestre, hablar un poco de la evolución del lenguaje, desde las primeras etapas de maduración del mismo hasta lo que conocemos hoy, hoy en día con las diferentes corrientes lingüísticas. La lingüística es una ciencia que se encarga del desarrollo del conocimiento verbal del ser humano, estableciendo parámetros de cómo debemos procesarlo con el paso del tiempo, haciéndose parte de nuestra vida y la mejor forma de comunicarnos en los ambientes sociales a los que pertenecemos. Es la forma prácticamente en la que se abre nuestra visión al mundo. Los aportes de la lingüística para el desarrollo de los individuos han evolucionado con el pasar del tiempo y de ellas se desprenden ramas importantes que enfocan en lo social, como lo que tocábamos antes, la sociolingüística, y pues otras ramas que se van desenvolviendo a raíz de la lingüística, como la pragmática. Los discursos hacen parte de nuestro diario vivir, convivimos con ellos a diario, hace parte de nuestra rutina y nos va enriqueciendo un poco más eh, en ámbitos de nuestro léxico y los análisis de estas corrientes lingüísticas simplemente buscan como tal es encontrar las formas en las que nos podemos comunicar. Gracias.